Mis estimados, saludos cordiales para todos. Siempre es un placer dirigirme a ustedes. En esta oportunidad vamos a analizar el tema de estructuras de control. Bien, veamos qué son las estructuras de control. Básicamente las estructuras de control me van a permitir a mí modificar lo que es el flujo de ejecución de mi programa. Es decir, sin el uso de las estructuras de control, cuando yo ejecuto un programa, básicamente esta se estaría ejecutando desde la primera instrucción de forma secuencial hasta la última instrucción. Sin embargo, cuando yo hago uso de lo que son las estructuras de control, estas me van a permitir a mí especificar que, por ejemplo, conjunto de instrucciones no quiero que se ejecuten en caso de que una determinada condición no se cumpla. Entonces eso es importante, ¿verdad? Porque no siempre voy a querer que todas las instrucciones de mi programa se vayan ejecutando de forma secuencial. Entonces las estructuras me van a permitir especificar, ¿verdad? Qué conjunto de instrucciones son las que yo podría querer que se ejecuten a partir de una condición. Las estructuras de control, estas se dividen en dos categorías. Las estructuras selectivas o condicionales y lo que son las estructuras iterativas, que también son llamadas repetitivas. Las estructuras selectivas o condicionales, estas trabajan a partir de una determinada condición. Es decir, que si la condición, por ejemplo, arroja un valor verdadero, en ese caso se van a ejecutar cierto conjunto de instrucciones, pero si esa condición arroja falso, se van a ejecutar otro conjunto de instrucciones, y considerando que pues o se ejecuta un conjunto o se ejecuta el otro conjunto de instrucciones. Sin embargo, en las estructuras iterativas o repetitivas, estas también trabajan bajo una determinada condición y además de eso permiten realizar cierta cantidad de veces un conjunto de instrucciones determinadas. En esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las estructuras selectivas. Las estructuras selectivas dice que estas se utilizan para tomar decisiones lógicas. De ahí que estas también se pueden denominar como estructuras de decisión o alternativas y son utilizadas en la mayoría de lenguajes de programación. Encontramos estructuras simple, estructura doble, estructura múltiple y estructura anidada. Esto siempre dentro de la categoría de las estructuras selectivas. Por aquí tenemos la estructura selectiva if simple. Esta estructura me dice que si al ejecutar la condición me da verdadera, se realiza un conjunto de instrucciones, y si la condición retorna un valor falso, entonces me dice que no realiza nada. Veamos por aquí lo que es la sintaxis de esta estructura. Observemos, por aquí tenemos la palabra if, que es la que me determina que voy a trabajar con la estructura if simple. Luego por acá tenemos lo que es dentro de los paréntesis la condición. Iniciamos la estructura con un paréntesis y finalizamos la estructura con un paréntesis. En este caso, dentro de lo que es la llave de apertura y la llave de cierre de la estructura, nosotros vamos a determinar cada una de las acciones que queremos que se ejecuten en el caso de que esta estructura me arroje un valor verdadero. Entonces por aquí tenemos un ejemplo. Tenemos if y luego dentro de los paréntesis tenemos lo que es la condición. Cuando A es menor a B, si este análisis de esta condición me arroja un valor verdadero, significa que se van a realizar las instrucciones o las acciones que están dentro de esa condición. Como puede notar, en este caso pues no hemos agregado lo que son las llaves que corresponden a la estructura, y eso es porque estoy determinando solamente una línea, una instrucción abajo de este if. Si yo, por ejemplo,
viniese y agregara otra instrucción aquí abajo, entonces en ese caso ya no podrían faltar la llave de apertura y la llave de cierre de la estructura. Pero como solo estoy trabajando con lo que es una instrucción mostrando en pantalla, entonces en ese caso pues se puede utilizar de esta manera, solamente poniendo lo que es la estructura y luego pues la instrucción que quiero que se ejecute en el caso de que sea verdadero. Usted puede notar que si esta condición es falsa, entonces pues no hay nada más que hacer, ¿verdad? Si este tipo de estructura se le llama estructura simple, donde si es verdadero realiza la acción y si es falsa pues no va a realizar nada. Luego tenemos por aquí lo que es la estructura else if. La estructura el if, este tipo de estructura se ejecuta cuando se ejecuta la condición y si esa condición es verdadera, entonces realiza un conjunto de instrucciones. Pero si la condición, en caso de que sea falsa, entonces ¿qué hace? Realiza otro conjunto de instrucciones. Veamos en este caso por acá su sintaxis general. Veamos la sintaxis de la estructura if-else. Observe que tenemos por acá el if y luego tenemos por acá lo que es la condición. Seguido de ello tenemos las acciones que debe realizar en caso de que sea falso, en caso de que sea verdadero, y luego tenemos el else que va a representar las acciones en caso de que el resultado sea falso. Entonces, para ello, por aquí tenemos un ejemplo. Veamos, if A menor a B. ¿Qué estamos indicando? Si el valor introducido es mayor a B, si el valor introducido en A es mayor a B y esto, por ejemplo, me da verdadero, entonces yo quiero imprimir un mensaje en pantalla que diga el primer valor es menor que el segundo valor. Aquí lo que estoy haciendo es una forma de impresión con formato, es decir, el valor que vas a imprimir al inicio, antes del mensaje, es la primera variable que te estoy ubicando en este lado. Y el segundo valor que vas a imprimir acá es la segunda variable que te estoy indicando acá. Como pueden notar, aquí no estamos concatenando con un más, sino que con una coma. Y es por el hecho que estamos mandando una impresión con formato. Luego, esto se va a ejecutar en el caso de que esta estructura de verdadera. Pero si esta estructura da falsa, entonces viene y se ejecutan las instrucciones del else. Para ello, decimos que entonces el valor no es menor que el segundo valor ingresado. Esto se va a ejecutar en caso de que sea falso. Por acá tenemos lo que es el diagrama de flujo de la estructura if-else, en donde podemos evidenciar con mayor facilidad cómo es que funciona la estructura. Por ejemplo, tenemos el rombo en donde estamos determinando lo que es la condición y en este caso, si esta condición me da verdadera, se van a realizar estas acciones de acá. Pero si esta condición es falsa, entonces se van a realizar estas acciones de acá. Es importante que tenga presente que jamás se van a realizar ambos conjuntos de instrucciones. Es decir, o se realizan estas de acá o se van a realizar estas de acá, pero jamás ambas. Entonces, en este punto es donde se unen y luego hacia abajo, pues cuando termina la estructura, continúa realizando el otro conjunto de instrucciones determinados, pero que ya no pertenecen a lo que es la estructura de control. Veamos por acá, vamos a analizar dos ejemplos. El primero de ellos dice que vamos a analizar dos números y ver cuál es el mayor, y el segundo ejemplo dice que vamos a conocer cuando un número es par o es impar. Entonces, por acá tenemos el desarrollo del primer ejemplo, el cual vamos a analizar detalladamente. En este nos indicaba que lo que vamos a hacer es el análisis de dos números y saber cuál es el mayor. Cuando nosotros vamos a digitar nuestro código, es importante que conozcamos qué es lo que vamos a escribir o por qué escribimos cada instrucción o cada línea de código.
Cuando nosotros escribimos using system, estamos haciendo referencia a lo que es la importación de una biblioteca de clases. C# como lenguaje de programación dentro de su plataforma .NET nos está proporcionando cierto conjunto de biblioteca de clases. Esas bibliotecas de clases nosotros las tenemos a disposición para poder utilizar. Entonces, cuando nosotros creamos nuestro programa, por ejemplo, siempre es necesario mostrar en pantalla, por ejemplo, capturar valores desde el teclado. Entonces, esta biblioteca de clases using system, cuando nosotros la importamos, lo que hace es permitirnos hacer uso de ese conjunto de funciones que me van a permitir a mí, por ejemplo, capturar valores desde el teclado o mostrar en pantalla, que son como los ejemplos más básicos que se pueden poner en este caso. Entonces, la finalidad de escribir using system es esa, simplemente importarla para hacer uso de funciones determinadas a la hora de crear nuestro programa. Luego venimos y determinamos una clase. La clase es como un contenedor donde nosotros vamos a ir creando nuestro código. Esta clase siempre la vamos a iniciar con lo que es una llave de apertura y vamos a finalizar esa clase con su llave de cierre. Luego venimos y creamos nuestro método main. El método main es un método público, es un método estático y es un método que no está retornándonos ningún valor. Dentro de este método siempre es importante que consideremos que vamos a agregar nuestro arreglo de tipo cadenas. Esta es la forma o la estructura del método main, y dentro del método main es donde nosotros vamos a crear nuestro código. El método main básicamente nos permite ejecutar todas las instrucciones de nuestro programa. Desde aquí nosotros podemos invocar o llamar a otras funciones para que éstas sean ejecutadas. Entonces, luego de eso tenemos lo que es la definición de variables. Estamos definiendo dos valores de tipo entero y en este caso pues estamos capturando datos desde el teclado. Mandamos un mensaje donde le indicamos al usuario que digite el primer número y luego lo almacenamos. Como pueden notar aquí, esta instrucción es la que a mí me va a permitir en este caso a poder convertir ese valor a un valor entero. Y el método readline, en este caso, que es el que me va a permitir a mí capturar esos valores desde el teclado que pueden ser almacenados en la variable número 1. Posteriormente tenemos también lo que es el mensaje que le mandamos al usuario a través del método write, un mensaje en el que le decimos digite el segundo número y el usuario inmediatamente se dispone a digitarlo. En el momento en que lo digita, quien lo captura es el método readline. El método readline captura los valores como tipo cadena y como son capturados como tipo cadena, luego viene el método toInt32 a convertir ese valor para almacenarlo en una variable que ha sido definida como cadena. Cuando ya tenemos estos dos valores que el usuario ha ingresado, en ese caso pues venimos y analizamos lo que es los valores ingresados. Si el primer valor que ingresó es mayor al segundo valor. Como estamos analizando la estructura if-else, en ese caso esta estructura realiza un conjunto de instrucciones en el caso de que sea verdadero y realiza otro conjunto de instrucciones en el caso de que sea falso. ¿Ok? Entonces, si es falso, va a realizar el conjunto de instrucciones que están en la parte del else. Y si es verdadero, pues realiza los de arriba. Entonces, estas de aquí en el caso de que sea falso. Como podemos notar, pues aquí encontramos la llave del cierre de lo que es el método main y la llave del cierre de lo que es la clase, que es aquí donde ha iniciado. Analicemos el otro ejemplo. El segundo ejemplo, veamos, otra vez tenemos por acá lo que es la importación de la biblioteca de clases.
siempre para lo mismo, para poder hacer uso de por ejemplo, métodos como readline, métodos como write, métodos como writeline, en donde estos me permiten mostrar en pantalla, o métodos como twin32, que me permite convertir un valor a entero, ¿verdad? En este caso. Y esa es la finalidad de nosotros importar lo que es la biblioteca de clases. Estas ya son prácticamente ya son funciones que el lenguaje de programación me proporciona para que yo solamente las llame y las utilice, ¿ok? De igual manera, luego tenemos lo que es nuestra clase y tenemos el nombre de la clase, que en este caso le hemos puesto par impar. Luego nuestra llave de apertura, y pues por aquí tenemos lo que es la llave de cierre de la clase. Iniciamos con el método main, ¿verdad? Y siempre el arreglo de tipo cadena que no puede faltar dentro de lo que es el main. Básicamente esta es la forma, su llave de apertura del método main, que es el método principal, y la llave de cierre del método. A continuación definimos un número de tipo entero, en este caso público. Ustedes pueden observar que pues no le hemos puesto un modificador de acceso privado, por lo tanto es público por default, ¿verdad? Cuando no le ponemos, pues es público. Y luego tenemos lo que es la captura del valor que vamos a analizar. Le mandamos el mensaje al usuario donde le decimos que ingrese un número, y luego ese número es capturado a través del método readline y luego convertido a través del método twin32 a un valor entero para que pueda ser almacenado dentro de esta variable. Posteriormente tenemos lo que es la estructura if, en donde le decimos que si ese número que el usuario acaba de ingresar, la división entre 2 me da un valor de 0, que es igual a 0 en este caso, entonces le vamos a decir al usuario que el número es par, pero que si esto no me dio 0, es decir, que da cualquier otro valor, entonces significa que el número es impar. En este caso tenemos que el símbolo especial de porcentaje está indicando aquí el mod, ¿verdad? Es decir, en este caso estamos obteniendo lo que es el residuo de una división. Entonces, si la división entre 2, el resultado, el mod me da 0, entonces significa que es verdadero y entonces el número es par. Pero si eso no me da 0, es impar. Recordemos también los operadores que 2 iguales están indicando comparación. ¿Ok? Luego tenemos otra estructura que es la estructura if-else anidada, en donde prácticamente lo que tenemos es una estructura if-else dentro de otra. Pueden notar ustedes acá en el ejemplo que tenemos, donde analizamos, por ejemplo, si A es mayor a B, pero luego si B es menor a 10. Entonces, en este caso, esta estructura que tenemos por acá está adentro de esta otra estructura. Por lo tanto, se dice que es anidada, una estructura dentro de otra. Dice que la estructura if anidada consiste en una estructura if dentro de otra. Ahí está. If anidada puede encontrarse en la primera condición, en la segunda condición o en ambas. Pueden existir varios niveles de anidamiento. Mire, es decir, que inclusive, por ejemplo, dentro de esta estructura que está acá, todavía haya otro if más adentro. A eso se refiere cuando dice varios anidamientos de estructura. Y analizar el ejemplo. En este caso, determinar la cantidad de dinero que recibirá un trabajador en concepto de salario de horas extras trabajadas en una empresa, sabiendo que cuando las horas de trabajo exceden de 44 horas semanales, el resto se consideran horas extras y que éstas se pagan al doble de una hora normal cuando exceden de 8. Si las horas extras exceden de 8, se pagan las primeras 8 al doble y se pagan las horas normales y el resto al triple. Entonces veamos el ejemplo que tenemos por acá. Como siempre, ¿verdad? Tenemos la importación de nuestra biblioteca de clase, luego tenemos la definición, la clase que le hemos puesto sueldo horas extras. Aquí tenemos el inicio de la clase y pues más abajo tenemos lo que es la finalización de la clase. Luego
tenemos lo que es por acá nuestro método main y siempre recordando lo que es nuestro arreglo de tipo cadena. Luego, dentro de lo que es el método main, hemos hecho la definición de diferentes variables de tipo double. Por ejemplo, horas trabajadas, el pago por hora, el sueldo de las horas extras y las horas extras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta otra instrucción? Estamos asignándole un valor a esa variable, o en todo caso la estamos inicializando. Luego le enviamos un mensaje al usuario indicándonos las horas que ha trabajado. Para ello venimos y lo capturamos a través del método readline, y luego el método toDouble se encarga de convertirlo a un valor real para una variable que ha sido definida como tipo double. Luego venimos y enviamos un mensaje al usuario que nos ingrese el precio que le han indicado del pago por hora. Lo captura el método readline, luego lo convierte a real el método toDouble y lo almacena dentro de la variable que también ha sido definida como double. Venimos y analizamos las horas trabajadas si son mayores a 44. En ese caso, ¿verdad? Las horas extras menos las 44 horas que son horas normales para poder sacar las horas extras. Y luego venimos y aquí dentro de este if, aquí ya venimos con lo que es el anidamiento. Observe usted, si este cálculo que acaba de sacar aquí es menor a 8, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber el pago por el pago de la hora, ¿verdad? En este caso lo está doblando. Es decir, si le pagan 10, pues lo está haciendo por 2 para que sea 20 para pagarle la hora, en este caso la hora extra, que sean menores a 8. Si es el caso de que si no, entonces en ese caso serían horas al triple. Y aquí está haciendo el análisis. Es decir, que si esta condición no se cumple, significa que el valor es más de 8. Entonces le tiene que calcular las 8 horas que se le pagan al doble, y luego lo que le quede lo van a pagar al triple. Si en el caso, por ejemplo, este else, que depende de este if, es decir, que exceden de las 44, si es mayor, entra acá. Si no se cumple esta condición de acá, significa que es menor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Solamente el sueldo de las horas extras va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque significa que no tiene horas extra. A continuación, enviamos un mensaje al usuario en donde le indicamos, ¿verdad?, las horas extras, luego las horas y el sueldo que va a recibir por horas extras. ¿Ok? Y ese es un ejemplo de estructura anidada. La estructura if de escalera. Esta estructura básicamente es condicional, con la diferencia que no es que está una estructura if dentro de otra estructura if, sino que en la parte de la condición, en la parte del else, se establece otra condición. Entonces a eso se le llama if de escalera, que cuando usted la programa o digita este código, pues se va viendo de una manera como escalera. Entonces por eso se le llama if de escalera. Esta estructura, como le decía, ¿verdad?, analiza determinadas condiciones. Es importante que tome en cuenta que cuando usted tiene un problema, debe analizar, dependiendo de qué se le está solicitando, analizar qué estructura es la que va a utilizar. Si por ejemplo una estructura if anidada, es decir, una estructura dentro de otra, o una estructura de escalera, en donde usted analice si esta condición se cumple, que realice estas acciones, pero si no, hay que evaluar otra condición. Entonces, si esta condición se cumple, va a realizar esta, pero si no, si esta condición se cumple, esta, y así, ¿verdad?, para cada una de las acciones posteriores. Bien, eso ha sido todo en esta oportunidad y continuamos leyéndonos. Gracias.